Y después de establecer a cada tribu y despedir a estos soldados, a estos hermanos que estaban combatiendo junto a ellos y enviarlos a su casa al otro lado del río, la Transjordania, Josué hace una convocatoria general, una convocatoria a todos los líderes de la nación. Fíjense, si usted abre ahí el capítulo 23 de Josué, va a leer que dice así la palabra del Señor: y aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya viejo y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Josué convoca a la nación. Y fíjense lo que él reconoce ante estos oficiales, líderes de la nación, que ya estaba viejito. ¿Sí? Probablemente muchos de los comentarios que consulté, ¿no es cierto?, dicen que ya Josué estaba en los últimos años de su vida. En el capítulo 24 dice que Josué murió a los 110 años. ¿Sí? Lo vamos a ver la próxima semana. Muchos sitúan esto, ¿no es cierto?, probablemente un par de años antes de que Josué muriera. Y él cita a todos los líderes, no dice a dónde, pero los cita. Muchos de los comentaristas dicen que probablemente los invitó a su casa, ¿ya? A su casa, ahí al monte de Efraín, donde estaba, recuerden que era la tribu de Efraín, ahí los invitó. Y los convocó a todos, ¿por qué? Porque él ya estaba consciente de que eran sus últimos días. Y quería hablar con los líderes, quería hablar con las dirigentes de la nación para entregarles un mensaje especial. Recuerden que cuando uno está en los últimos tiempos, en los últimos días, empieza a valorar mucho mejor el tiempo. ¿Sí? Y ya no estamos para perder el tiempo, no nos vamos a juntar a conversar banalidades, vamos a hablar cosas importantes. Y tal como un padre junta a sus hijos en los últimos días de su vida para hablar con ellos y entregarles los últimos mensajes que quiere entregarles, las últimas órdenes o encaminarlos en la vida diciendo ya me queda poco, bueno, es lo mismo que hace Josué. Tal como un padre convoca a sus hijos, él lo hace con estos líderes de la nación. Recuerden que cuando están los líderes, él habla de los jefes, de los oficiales, de los jueces, de toda esta gente importante, son representantes de la nación, es como si estuviera todo el pueblo frente a Josué. Y como un padre quiere exhortarles a que se mantengan en obediencia y fidelidad a Dios. Recuerden que el mensaje de todo el libro es ese. Dios es... parece que vamos a despertar, parece. ¿Eh? Dios es... Capaz que acá lo hacen mejor. Dios es... fiel, muy bien. Acá están los despiertos, acá más o menos, y allá están totalmente dormidos, parece. ¿Eh? Dios es... eso es, muy bien. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Y qué nos compete a nosotros? Josué está exhortando a los líderes y les va a decir, nos compete la misma fidelidad. Y esta fidelidad se manifiesta en la obediencia a Dios. En la obediencia a Dios. Yo no puedo decir a alguien que soy fiel si no le obedezco. Y en esta convocatoria, ¿no es cierto? Se me fue al capítulo, al punto 2 inmediatamente. El punto 1, sigamos, estamos ahí. En la convocatoria. Fíjense que comienza diciendo muchos días después. El pasaje dice muchos días después, y aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos. El libro no es particularmente específico en decirnos cuánto tiempo.
Algunos dicen 10, 15, 20 o quizás inmediatamente después que repartió toda la tierra, pero muchos días después, ¿sí? Probablemente el escritor Josué está hablando mucho tiempo después que ya derrotaron a todos sus enemigos. ¿Recuerdan? Terminó la campaña central, la campaña en el sur, la campaña en el norte, ya la tierra estaba totalmente dominada. Y el pasaje dice que después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos. Les vuelvo a insistir, esto es una generalidad, ¿sí? Es una generalidad porque todavía quedaban muchos pueblos pequeños que conquistar. Pero eso le correspondía ¿a quién? A cada tribu. A cada tribu le correspondía dominar totalmente su territorio. Josué ya había hecho la pega grande, ¿sí? Y podría decir que toda la nación estaba subyugada a la nación de Israel, aunque quedaban estos pequeños pueblos ahí todavía por conquistar. Cuando Josué reúne a la gente, ¿no es cierto?, y les dice después de que Dios derrotó a todos nuestros enemigos, yo quiero hablar con ustedes, ya no como un general, ya no como un líder militar, sino como un padre que reúne a sus hijos y quiere darle estos consejos finales. Y es por eso que Josué comienza este discurso en esta convocatoria especial diciéndole: yo ya soy viejo, me queda poco tiempo. Después lo vuelve a repetir, me queda poco tiempo. Por eso lo que yo les voy a decir ahora es importante. Y ahora viene sí el consejo. Ahora sí viene el consejo que Josué entrega al pueblo. Y es un consejo bien largo, ¿no es cierto? Pero vamos a tratar de definir algunas cosas que le va diciendo Josué a la nación. Fíjense, versículo 3. Les dice: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Mirad, os he designado por suertes como heredad para vuestras tribus estas naciones que aún quedan junto a todas las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia la puesta del sol. Y el Señor vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las expulsará y las expulsará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra, tal como el Señor vuestro Dios os ha prometido. Antes de dar sus palabras, su consejo final, lo que quiere hacer Josué es hacerlos reflexionar. ¿Hacerlos reflexionar en qué? Esta reflexión les quiere mostrar lo que Dios hizo entre ellos, cómo Dios obró entre ellos. ¿Sí? Lo primero que quiere mostrarles es esto: cómo es que Dios obró entre ellos. Ustedes han visto, no les contaron, no lo vieron en la tele, no lo escucharon en la radio, no lo vieron en el internet, ustedes lo vieron con sus propios ojos. Ustedes vieron cómo es que Dios actuó, cómo es que Dios ha hecho con todas estas naciones por causa de vosotros, por causa de vosotros. La acción que Dios había hecho, la obra de Dios, la obra divina, tenía un propósito. Dios la había hecho por algo, por ellos. No lo hizo por casualidad. Es que Dios había comprometido su palabra para con la nación de Israel. Y les había dicho ya hace muchos años antes a un hombre que había traído desde Ur, ¿recuerdan? Le había dicho: para ti es esta tierra. Ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Esta tierra va a ser tu tierra. Y como estaba comprometida la palabra de Dios, Dios actuó de acuerdo a eso. Y esta acción divina tenía este propósito específico y estaba orientada para bendecir a la nación de Israel. ¿Te das cuenta, no es cierto?, cómo Dios tenía fresco en su memoria lo que había prometido a Abraham hace tantos tiempos atrás. Dios había llamado a Abraham y le había dicho: voy a hacer de ti una gran nación.
Esta va a ser tu tierra y en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Para que las naciones de la tierra fueran benditas en Abraham, Dios iba a bendecir primero a Abraham. Y lo está haciendo, está cumpliendo su promesa. Y Josué está recordándoles esto, está haciéndolos reflexionar respecto a esto. Dios es el que ha actuado, Dios lo ha hecho. Ustedes han visto cómo Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Qué maravilloso es conocer a Josué. Un hombre que podía haberse levantado frente a la nación con el pecho lleno de medallas, ¿no es cierto? Y diciendo, aquí está el gran general. Yo fui el que guía a la nación. Yo fui el que derrotó a todos estos reyes. ¿Podía haberlo hecho? Claro que sí, él lo hizo. Pero él se levanta ante los dirigentes de la nación y les dice, no fui yo, no fui yo. Ni siquiera fueron ustedes. ¿Quién fue? Dios. No lo olviden. Dios es el que nos dio la victoria. Dios es el que peleó por nosotros. Dios es el que nos da toda esta tierra. Fíjense, ahí está. Se extiende hasta el mar grande, donde ustedes pueden ver hasta el horizonte. Eso es lo que Dios nos dio. Y si aún quedan enemigos, Dios va a seguir actuando. Dios va a seguir echándolos de delante de vosotros y las expulsará, dice, en vuestra presencia para que ustedes los vean. Fíjate que Dios no hace nada en oculto. ¿Te das cuenta? No, todos ellos pueden ver el actuar de Dios, tal como lo vieron sus padres, sus abuelos allá en Egipto, cuando Dios derrotó al faraón con brazo fuerte, dice la Escritura, y dejó en ruinas a esa nación. Pero eso ya lo habían visto los abuelos, los padres, y ellos son los que habían muerto en el desierto. Pero ellos tuvieron una nueva experiencia. Queridos, nosotros como padres podemos comunicar la palabra de Dios a nuestros hijos. Debemos comunicarla. Es tu pega, es nuestra pega como padre. Pero lo único que puede hacer un cambio en el corazón de nuestros hijos es que ellos experimenten la presencia del Señor. Porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Y es por eso que Dios estaba tan interesado en que ellos reconocieran lo que vieron. Josué estaba absolutamente comprometido con Dios, de mostrar la figura de Dios, porque Dios fue el que peleó por ellos. Dios fue el que prometió, Dios fue el que está cumpliendo. Pero fíjense lo que sigue diciendo Josué. Versículo 6. Esforzaos pues en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a diestra ni a la izquierda, a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis como lo habéis hecho hasta hoy. Ahí está el consejo. ¿Te das cuenta, no? Ahí está el consejo. Josué los hace mirar a Dios, los hace mirar la fidelidad de Dios. Y después que miraron a Dios, les dice, ahora mírense a ustedes. Ustedes son los que deben esforzarse. Esforzarse. ¿Y hacia qué está dirigido ese esfuerzo? ¿Hacia qué va dirigido ese esfuerzo? Excelente, me encanta ese murmullo, ¿no es cierto? Ese murmullo. ¿Hacia qué? Hacia la obediencia. Excelente, Ladio. Hacia la obediencia. Le dice, esforzaos pues en guardar y hacer todo. ¿Se dieron cuenta, no? Guardaos, esforzaos
pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de Moisés. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo Josué a estas personas? Queridos hijos míos, la obediencia a Dios debe ser plena, absoluta. No es que yo obedezco lo que me gusta, no es que yo obedezco lo que me conviene, no es lo que yo obedezco con lo que me siento bien, sino que Dios dice, voy a tapar el micrófono, todo, para que no escuchen así, todo. Y todo en este caso significa todo. Ahora, ¿cómo pueden obedecer toda la ley? ¿Qué tienen que hacer antes de poder obedecer? Conocerla. Ese es el paso lógico. Yo no voy a poder obedecer una instrucción si no conozco la instrucción. Eso es claro. Y ellos tenían, ¿no es cierto?, a los líderes religiosos, a los sacerdotes que estaban enseñando la ley constantemente. Alabado sea el Señor que hoy nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Amén, ¿cierto? Ese amén los hace inexcusables. Ese amén que acaban de escuchar los convierte en inexcusables ante Dios. Nadie de los que está aquí puede decir no sabía. Absolutamente nadie, porque tenemos la Biblia en nuestras manos. Tenemos la instrucción en nuestras manos. Y fíjate, a mí me gusta fijarme mucho en las palabras, pero te das cuenta que la instrucción de Josué es bien directa, pero también es bien personal. Porque tiene a todos los líderes ahí. Podía haberles dicho, esfuércense. Pero ¿qué los dijo? Esforzaos. Y para mí eso marca una diferencia, no es solo una letra, es el decirle a ti, hey, tú, esfuérzate. ¿Sí? Tú que estás allá, esfuérzate. Uno que tiene agachada la cabeza ya, como que no hay mirar, esfuércense en el Señor. Esfuércense. Y nuestra fuerza debe estar dirigida ¿hacia qué? Hacia la obediencia a la palabra de Dios. Y recuerda, tú no vas a poder obedecer una instrucción que no conoces. Pero eso no saca tu responsabilidad encima de ti. Tú eres responsable ante Dios. Desde el momento en que tienes una Biblia en tus manos. ¿Cuántos tienen una Biblia en la mano? No veo ninguna Biblia ahí. ¿Ya? Pueden levantar sus dispositivos móviles, ¿sí? ¿Cierto? Ahí está su Biblia. Y que usted tenga una Biblia en sus manos lo hace inexcusable frente a Dios. Lo hace inexcusable. Porque es nuestra responsabilidad conocer la palabra de Dios. Es por eso que Josué está exhortando a estos líderes, ¿no es cierto?, para decirle, esfuércense en guardar. Y guardar significa, no es, ¿no es cierto?, metérmelo al bolsillo y que nadie lo vea, ¿no es cierto?, sino que está diciendo, guardarlo aquí, en tu cabeza, en el corazón, porque es ahí donde va a salir. De esa forma vas a salir y vas a mostrar que tú estás obedeciendo a Dios. Ese esfuerzo que ellos tienen que hacer en guardar y en hacer. Fíjense cómo Dios es práctico, ¿no? Por eso ya, pónganle todo el esfuerzo en guardar, en aprender, en conocer, pero también en hacer. Dios no quiere tener hijos cabezones así, ¿no es cierto?, que apenas puedan, no quiero ofender a nadie, que no, apenas puedan mover su cabeza de tanto conocimiento. Si el conocimiento envanece, ¿o no? El conocimiento envanece. Si no, miren, han visto en internet esas discusiones teológicas
que se arman de repente y yo los leo y digo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque me encantaría ver si esos teólogos que están discutiendo, vamos a decir por qué, en la internet realmente viven su doctrina, viven su teología. Y sabe que en muchos casos, entonces tú te vas a dar cuenta que es vanidad de vanidades. Una gran mujer de Dios dijo, estos teólogos, alguien lo va a entender por ahí, ¿no es cierto? Despliegan su cola como los pavos reales, ¿no es cierto? Para mostrarse, para decir, mira cuánto es lo que yo sé. Acumulan juicio sobre sus cabezas solamente. Pero querido, no importa cuánto tú sepas de la palabra de Dios. Lo que importa a Dios es que lo que tú sabes, lo hagas. ¿Sí? Lo que tú sabes, lo hagas. Eso es por lo que tenemos que rendir cuenta ante el Señor. Por eso es que Josué hace este énfasis, mis queridos. Esforzaos pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. ¿Y cuál es el propósito de guardar? ¿Y cuál es el propósito de hacer? Fíjate, ¿a fin de qué? Dice el versículo 7, a fin de que no os juntéis con estas naciones. No os juntéis con estas naciones. La obediencia a Dios implica ¿qué? Miren el texto. ¿Qué se les viene a la mente inmediatamente? ¿Qué? Sí, esfuerzo, ya lo dijimos. ¿Alguien lo dijo por aquí? ¿Qué? Apartarse. Apartarse, fíjate, a fin de que no os juntéis. Que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis. La obediencia implica, ¿a qué otra forma podríamos llamar el hecho de separarse? Una palabra que empieza con S. ¿Qué? Santidad. Eso es lo que significa santidad. Apartarse para. Y Josué está diciendo, no se junten, manténganse santos. Manténganse santos. No se junten con estas naciones, ni siquiera lo mencionen. Mucho menos hagan alianzas con ellos de ningún tipo. Porque Dios es un Dios santo. ¿Y qué está buscando en nosotros? Santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y eso es lo que está mostrando Josué en este consejo a estas personas. No es que solamente yo quiero obedecer a Dios, sino que la obediencia va a producir algo en mi vida. ¿Y la obediencia qué va a producir? Santidad. Santidad, porque tú vas a escuchar la voz de Dios, vas a obedecer la voz de Dios, vas a glorificar a Dios con tu vida. Y todo eso implica santidad. Si no, mírate, examina tu vida. ¿Cuándo son los momentos en que uno peca? Cuando se levanta en la mañana, lo primero que hace es servir. Yo quiero tener mi tiempo de comunión con el Señor. Paso horas con la palabra de Dios, leo, oro, me preparo y salgo a este mundo y ¡pum! Caí en pecado. ¿Así es o no? No. ¿Cuándo es que yo peco? Cuando me aparto de Dios. Fíjense si Dios es tan increíble, tan impresionante. Lo que Dios nos dice es que si tú no te juntas con el mundo, ¿con quién te vas a juntar? Con Dios. Con Dios, no hay otra alternativa. Es con Dios o con el mundo.
Pablo lo decía de otra forma, decía andad en el Espíritu, o si no andas en el Espíritu, ¿dónde vas a andar? En la carne. Es exactamente lo mismo. A eso llamamos santidad. Santidad progresiva. Yo estoy buscando el agradar a Dios con mi vida. Querido, no va a haber experiencia de victoria en nuestra vida si no hay obediencia a la palabra de Dios. Eso métanselo en sus cabezas. Y eso es lo que Josué está mostrándole. Fíjense, mientras nosotros obedecimos a Dios, fuimos fieles a Dios, Dios nos dio la victoria. Cuando no consultamos a Dios, ¿qué pasó? Patitas, pa' que te quiero, huyeron de sus enemigos. Es tan simple, pero a la vez tan profundo. A la vez tan profundo. Esta experiencia de obediencia a Dios va a marcar y va a mostrar a este mundo que somos fieles a lo que Dios quiere. Por eso es que Josué los llama a esto, a tener un compromiso. Porque hasta este momento ustedes lo han mostrado, dice cómo lo han hecho hasta hoy. Han tenido sus caídas. Pero Josué reconoce que ellos han sido y buscado ser fieles a Dios. Querido, la santidad y la fidelidad no implica que de repente, ¡pum!, nos vamos a dar un porrazo. ¿Sí? No es más santo ni menos santo el que se da o no se da un porrazo. Porque seamos directos y realistas, hermanos. Estamos caminando en este mundo y Dios sabe que en algún momento vamos a caer. Si no, no existiría en la Biblia 1 de Juan 1:9. No tendría sentido. ¿Recuerdan? Lo enseñamos el año pasado. Dios sabe. Pero fíjense, pese a las caídas, pese que ellos habían actuado en algunas ocasiones sin consultar a Dios, Josué reconoce que ellos han sido fieles hasta ese momento. Y es por eso que les invita a proyectarse en esta fidelidad. Versículo 10 dice, un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él os ha prometido. Josué quiere mostrar que ellos vean el actuar de Dios en sus vidas. No es que ellos están peleando, es Dios que está peleando con ustedes al punto de que uno de ustedes hace huir a 1000. Es porque yo soy el más fuerte, porque tengo el armamento pesado. ¿Recuerden cuando se enfrentaron a la Alianza del Norte? Los del norte tenían la mayor tecnología militar. ¿Recuerdan, no? Que lo estudiamos acá. Ellos contaban con sus carros y sus caballos. Pero sus carros y sus caballos no fueron nada ante Dios. Ante Dios. Dios los destruyó. Esta promesa Dios la había hecho antes. Si usted va al libro de Levítico capítulo 26, creo que ahí está proyectado, Levítico capítulo 26 dice, y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirá 100 y 100 de vosotros perseguirá 10,000 y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Josué un poquito más no quiero decir más exagerado, ¿no es cierto? Pero quiere ponerle más poder a esto y dice, uno va a hacer huir a 1000. Pero el Señor ya lo había dicho antes, 5 de vosotros harán correr a 100 o perseguirán a 100. Pero fíjense, mis queridos, vuelta a entender ya que podamos meter en nuestras cabezas que no es por nuestras fuerzas. No es por nuestras fuerzas,
no es por cuán valientes somos nosotros o menos valientes o cuánto poder tengamos, ¿no es cierto? Si tenemos la metralleta más grande, la espada más filosa, no importa. ¿Qué importa? Si está Dios de nuestro lado o no. Porque recuerden, ¿no es cierto? Les decía, ellos tuvieron que enfrentar a ejércitos gigantescos. Llegaron al sur y ¿cuántos reyes se habían unido? 5 naciones contra ellos. Subieron al norte otros 4 con la mayor tecnología que existía en ese tiempo. Igual los derrotaron. No por ellos, sino por Dios. Mira a Dios. Contempla la fidelidad de Dios y eso te debe motivar ¿a qué? A obedecer. A obedecer. Ese es el consejo de Josué. Un consejo muy simple, ¿no? Muy simple. ¿Ves a Dios? Sométete ante Dios. Porque Él es el dueño de todo. Porque Él es el capitán del ejército. ¿Recuerdan? Cuando comenzó el libro de Josué, Josué se encontró con el capitán del ejército del Señor. Y él le dijo, esfuérzate, sé valiente porque yo voy a estar contigo. Y al final de su vida, algunos dicen probablemente 40 años después, Josué todavía seguía viendo al capitán del ejército del Señor con la espada desenvainada, luchando por la nación. Qué maravilloso, ¿no? Es entender eso. Josué los convoca para darles un consejo. No se olviden de Dios. Pero también quiere darles una advertencia final y les dice, cuidado. Fíjense que dice el versículo 11, tened sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios. Josué los llama a tener este cuidado especial. Ellos no debían preocuparse tanto por la nación en sí, sino que debían preocuparse ¿por quién? ¿Por quién? Por ellos, por su vida. Tened sumo cuidado, les dice, tened sumo cuidado por vuestra vida. La preocupación inicial, querido, la prioridad número 1 en tu vida es cuidarte. Maridos, esposos, padres, ¿sabes cuál es la prioridad número 1 en tu vida? Hermanas, con mucho amor lo digo, yo siempre se lo digo a mi esposa, no es mi esposa. Mi prioridad número 1 en mi vida no es mi esposa, ella no es la número 1, ella es la número 2. Ella es la número 2. ¿Quién es el número 1 en mi vida? Dios. Padres, el día que ustedes se olviden de esto, van a dejar de ser un buen padre. Esposos, el día que ustedes se olviden de esto, van a dejar de ser un buen esposo. Porque tú tienes que tener sumo cuidado por tu vida. Sumo cuidado por tu vida. Y a eso es lo que los se quiere invitar Josué, a estos líderes de la nación. La obediencia, la fidelidad, el compromiso y otras demandas que Dios tiene para nosotros son necesarias y deben ser cumplidas en amor a Dios. Por eso le dice, tened sumo cuidado de vuestras vidas. Y fíjate cómo sigue el versículo, de amar al Señor vuestro Dios. De amar al Señor vuestro Dios. Porque el día que yo no amo a Dios, fíjate que sigue diciendo Josué,
Versículo 12, porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonios con ellos, y os juntáis con ellos, y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espina en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre la buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. ¿Por qué? Porque el día que tú no amas a Dios, ¿a quién amas? Al mundo. Si es así de simple la ecuación, es así de simple la ecuación para Dios. No hay puntos medios. El día que tú no amas a Dios, amas al mundo. El día que tú te descuidas y tú no tienes sumo cuidado con tu vida, es el día en que te vas a volver a tus enemigos. Eso es lo que está diciendo Josué. El día que tú no tienes cuidado de ti, te vas a unir a estos pueblos que son tus enemigos. Vas a contraer matrimonio con ellos, o se van a juntar con ellos. Fíjate, lo lleva hasta la intimidad más pequeña que podría haber, ¿no es cierto?, el matrimonio. ¿Por qué? Porque esto es fundamental y esto es parte del mandato que Dios había dado a la nación de Israel. El primer paso que damos para alejarnos de Dios es contraer compromisos con el mundo. Y esto se muestra a través de los matrimonios mixtos. Cuando el Señor habló por boca de Moisés, dijo: no sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, y cuando se prostituyan con sus dioses y le ofrezcan sacrificios, alguien te invite y coma de sus sacrificios y tome de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. En Éxodo capítulo 34. En Deuteronomio capítulo 7 dice: y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijos a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. La advertencia está clara. Cuidado, cuidado, porque el día en que nos acercamos más al mundo y no nos alejamos de ellos, ¿sabes qué pasa? Empezamos a hacer alianzas con el mundo. Y el mundo va a apartar nuestro corazón de Dios. Pablo lo advirtió con otras palabras cuando escribió a los Corintios. ¿Qué dijo? A ver si alguien... Nos unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y sí, a veces tomamos ese texto para hablar de las parejas. Sí, hay parte de eso. Pero tú te puedes unir en yugo desigual con el mundo también haciendo alianzas con el mundo. No solamente respecto a la pareja. Y lo está dejando claro la Escritura. ¿Por qué? Porque el mundo va a terminar apartándote de Dios. Porque el mundo te va a llevar en contra de Dios. Es lo que dice el Señor ahí en Deuteronomio, ¿no es cierto? Entonces porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Si el día en que yo hago alianzas con el mundo, estoy exponiéndome ante el mundo. Y recuerda, el día que yo no amo a Dios, ¿a quién estoy amando? Al mundo. Al mundo. Y esa es la exhortación de Josué en sus días finales. Tengan cuidado
tengan cuidado porque este triunfo que tenemos se puede convertir ¿en qué? En una gran derrota. Porque sí, porque los vencimos, pero no obedecimos la palabra de Dios en forma total. ¿Recuerdan? Todo. Cuando ellos dejaron algunos pueblos convivir con ellos, ¿sabes cómo continúa la historia? Tienes que leer el libro de Jueces. Y vas a ver cómo ellos estaban combatiendo, y eran esa espina en el costado. Eran esa basurita en el ojo que te está incomodando siempre. Y tú lo vas a ver una y otra vez. Es una buena oportunidad para seguir estudiando. Podemos estudiar el libro de Jueces para la próxima serie. Lo vamos a pensar, ¿sí? Pero fíjense, una y otra vez iban a tener a estos como una espina metida en sus costados. En el libro de Números, Moisés hace una advertencia también de parte de Dios y dice: pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejaréis serán como aguijones en vuestros ojos, como espina en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra que habitéis. ¿Nunca te entra una basurita en el ojo? Molesta, y no puedes, tienes que dejar de hacer todo lo que estás haciendo. A mí me ha pasado que estoy conduciendo mi auto y tengo que parar, porque uno puede hasta chocar, ¿no es cierto? Parar, ponerme al costado y digo: sóplame el ojo, ¿ya? O estoy tratando de sacarme la basurita. Incómodo, te anula una simple basurita en el ojo. No te deja seguir con lo que estás haciendo. Por eso es que el Señor decía: sáquenlos. Porque ellos van a ser una basura en tu ojo, que no te va a permitir hacer lo que debes hacer. Queridos, la fidelidad de Dios es refrendada en nuestras vidas con nuestra fidelidad a Dios. Porque Dios es fiel. Excelente, 2 amén por lo menos. Porque Dios es fiel. Amén, Dios es fiel. Pero Dios es fiel tanto para cumplir con las bendiciones, como también para cumplir con los juicios. Dios prometió. Y todo es parte de su palabra. ¿O acaso recibiremos solo las cosas buenas, decía Pablo? No. Tenemos responsabilidades que cumplir frente a Dios. Dios nos pide obediencia. Y si tú no obedeces, tal como lo hacen los buenos padres, Luz, te llegaron un par de palmetazos por ahí, ¿no es cierto? En las partes donde duele. Supongo que tú también lo has hecho en algún momento, ¿no es cierto? Porque un buen padre al que ama, disciplina. Y Dios es nuestro Padre. Por eso, Josué continúa diciendo: he aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra. Y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas y ninguna de ellas ha faltado. Qué maravilloso este texto, a mí me encantó y enseguida lo reservé, en algún momento lo van a volver a ver, porque este texto me encantó y es el resumen de todo el libro de Josué. Es el resumen de todo el libro de Josué. Josué dice: yo ya estoy listo. Como dirían por ahí, ya estoy pedido. ¿Han escuchado esa expresión, no? Ya me queda poco tiempo. Por eso dice: voy por el camino de toda la tierra. Todos vamos a llegar a ese mismo punto.
Si es que el Señor no viene antes, ahora tenemos esa esperanza, ¿no es cierto? Si el Señor no viene antes, todos vamos a terminar en el mismo lugar. Existe uno por allá en Recoleta, existe uno allá en La Cisterna y hay muchos parques por ahí repartidos en toda la ciudad. Todos vamos a terminar en el mismo lugar. Y Josué está consciente de eso, ya me queda poco, estoy listo. Ya estoy a punto de morir. Pero ustedes que quedan, porque recuerden que todos los que estaban ahí por lo menos eran 20 años más jóvenes que Josué, de ahí para abajo. A ustedes todavía les queda hilo en la carretilla, decía mi abuelita. ¿Sí? Todavía les queda algo de tiempo. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Dice, vosotros sabéis con todo vuestro corazón. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios tan cercano, que le podemos ver tan real, queridos, que nosotros podemos estar totalmente convencidos en todo nuestro corazón. Vosotros sabéis con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, con todo vuestro ser, que ninguna de las palabras de Dios que Dios ha hablado ha dejado de cumplirse. Él las cumplió todas, 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 sin faltar una. Dios cumplió. Y eso lo entendemos con todo nuestro ser. Lo sabemos. ¿Y saben cuál es la palabra saber que aparece allí? A ver, mis estudiantes de primera de Juan. Esta palabra es traducida al griego en 2 palabras. ¿Recuerdan? ¿Ya? ¿Y la otra era? Oye, muy bien. Ese es el mejor alumno del año pasado de la academia. Ahí está. Una significa creer, o sea, conocer por aprender, ¿sí? La forma intelectual. Yo leo un libro, escucho al profesor, aprendo de esa forma. La otra significa o es conocer o aprender de una forma experimental, vivencial. ¿Saben cuál es la que utiliza la Escritura aquí? La segunda. Porque Josué les comenzó diciendo, ¿recuerdan? Ustedes vieron, ustedes lo experimentaron. Quizás a muchos de ustedes les tocó sacar la espada y vieron el actuar de Dios. Ustedes conocen, ustedes saben, porque lo vivieron, que Dios cumplió con todas sus palabras. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, Dios no cumplió? Dios cumplió con todo. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Hoy me voy y no hay vuelta atrás. Como todo en el mundo, en algún momento nuestra vida tiene que terminar en este mundo. Pero ustedes no se olviden. No se olviden que Dios es fiel. Versículo 15, y sucederá que así como han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios os habló, de la misma manera el Señor traerá sobre vosotros toda amenaza hasta que os hayáis destruido sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. ¿Recuerden lo que dijimos antes? Dios es fiel y Dios prometió y Dios lo dijo. Si ustedes obedecen, va a haber bendición. Si ustedes no obedecen, va a haber juicio. Dios va a cumplir. Dios va a cumplir toda la buena palabra, pero también la que para nosotros no es buena. Porque Dios es fiel por sobre todas las cosas. La advertencia final de Josué es una advertencia solemne.
De la misma forma que se cumplieron las promesas de Dios en el pasado, las buenas promesas, hoy se van a cumplir el juicio si ustedes no obedecen. Fíjate, y dice que el Señor traerá sobre vosotros toda amenaza hasta que os haya destruido de sobre esta tierra, de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. ¿Sabes qué? Solo 800 años después de que Josué dijo estas palabras, los babilónicos invadieron Judá e Israel desapareció de la faz de la tierra. ¿Por qué? Dios es fiel. Dios cumple su palabra, pero también porque ellos no fueron fieles. No obedecieron a Dios. Desobedecieron la palabra de Dios. Es por eso que Josué en esta advertencia final dice: tened, por favor, hermanos, tened sumo cuidado de vuestras vidas. Tened sumo cuidado de vuestras vidas, de amar al Señor, de amar a Dios. El amor a Dios se expresa en la obediencia. El amor de Dios es una acción, no es solo un sentimiento. Si yo obedezco a Dios, cumplo de hacer la palabra de Dios, estoy mostrando fidelidad a Dios, Dios va a cumplir y Dios va a traer la buena palabra. ¿Recuerdan aquella vez que vino ante el Señor un joven escriba y le preguntó: Señor, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? ¿Qué le dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo, ¿sí? Pero fíjate, esa es una verdad que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Quieres tener una vida de victoria? Hay dos cosas que hacer. Básicamente una, ¿sí? Amar a Dios. Y cuando tú amas a Dios, vas a ser obediente y fiel a Dios. Ese es el desafío que nos deja Josué el día de hoy ante los líderes religiosos, ante los líderes de la nación. Él se presenta y les dice: me queda poco tiempo, pero a ustedes les queda una gran responsabilidad por delante. Recuerden, Dios ha sido fiel, Dios ha cumplido su palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ser fieles y obedecer su palabra.